Bien, Dios les bendiga, hermanos. Ah, vamos a pasar al estudio y a ver aquí para los hermanos que se conecten al estudio. Vamos a poner aquí en la pantalla para que poder ver los saludos de ellos y poderles responder. Y la semana pasada, ¿verdad? Llegamos casi al final del capítulo 15 de Hechos. Falta un poquito más del capítulo 15 de Hechos y vamos a ver si lo terminamos esta noche. El hermano David Silva está dando una serie también del libro de Hechos y él me está alcanzando. Él va por hoy va a dar el capítulo 12. Hermano David Silva, ¿verdad? Y él va versículo por versículo, ¿verdad? El asunto mío es que hay veces que nosotros pues hacemos una pausa. Por ejemplo, cuando el hermano Gerardo estaba dando algunos estudios, o hay veces que nos desviamos y damos estudios de otro tema para variar un poco. Y que lo otro también es que a veces nos paramos en un tópico específico en el capítulo que es de importancia y hay que expandir y explicar, ¿verdad? Para que entendamos. Y por eso pues nos lleva tiempo. 15. Sí, Hechos 15. 15, ¿no? Sí, Hechos 15, sí. Y la semana pasada pues habíamos terminado de discutir lo de la relación que había entre los cristianos gentiles y los cristianos judíos, ¿verdad? De dónde vino esta decisión que tomó el concilio de Jerusalén para por causa de los creyentes judíos. Acuérdense que la clave ahí era porque Moisés tiene quien le predique en las sinagogas, en todas las sinagogas. O sea que esa era la causa. Y lo que quiere decir eso es que los judíos, siendo celosos de la ley y todavía estando aferrados a Moisés, eso iba a causar unas fricciones entre los gentiles y los judíos. Y entonces pues provienen estas concesiones que se hicieron para establecer una comunión, para que cuando se sentaran en la misma mesa pudieran estar en comunión. ¿Se acuerdan que Pablo tuvo que confrontar a Pedro? Porque Pedro comía con los gentiles, pero cuando venían los hermanos que eran más judíos que cristianos, Pedro se iba, dejaba a los gentiles plantados, quería imponerle a los gentiles, ¿verdad?, lo que decían estos hermanos, y Pablo lo confronta y se lo dice: tú no estás andando conforme al evangelio, ¿verdad? Y hasta Bernabé se dejó arrastrar por la hipocresía, dijo Pablo. O sea que eso era un problema y eso causaba divisiones en la iglesia, ¿verdad? Una iglesia que ahora estaba compuesta de judíos y gentiles de diferentes culturas. ¿Okay? Y quiero señalar, hermanos, que tres de esas cosas tenían que ver con las comidas, que era la idolatría, el ahogado y la sangre, carne con su sangre. Y entonces estaba la fornicación, que eso es un pecado inmoral, pero que no era tanto la fornicación como nosotros pensamos. Lo primero que nos viene a la mente es la infidelidad y cosas como esas. Ahí también estaba relacionado con la idolatría. En esa cultura había muchos templos, por ejemplo, el templo de Diana, la diosa del amor. Ellos le llamaban amor a la inmoralidad, ¿okay? Y tenían sacerdotisas que se prestaban para eso, prostitutas, ¿verdad? Y así por el estilo. O sea que eso también tenía que ver con la idolatría. Bien, ya tenemos aquí nuestra hermana Ruth. Dios te bendiga, Ruth. Y Marilyn, Dios te bendiga, Marilyn, que ya está ahí, ¿verdad? Ya nos están saludando. Y algunos hermanos
posiblemente están viendo, pero no han saludado, ¿verdad? Ese es el... a ver si le envío el mensaje al hermano David Silva. David Silva me está contactando aquí porque está enviándome el bosquejo de lo que vamos a hablar el domingo. Y ahora yo le envío aquí para que él vea que estamos en el estudio, a ver si se conecta y contribuye algo también, ¿verdad? Responde y pregunta. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Y vimos que allá pues llegaron estos hermanos que enviaron de Jerusalén. Y uno de ellos era Silas. Ese nombre es importante porque Silas va a ser el compañero de Pablo en los viajes misioneros. Y nos dice que eran profetas, ¿verdad? Judas y Silas. Y esto tenía una importancia porque eso confirmaba, le fortalecía, ¿verdad? La carta que se había enviado de Jerusalén en cuanto a las concesiones para que pudieran ver que esto no fue algo que meramente pues Pablo y Bernabé vinieron con algún cuento, sino que esto viene respaldado desde Jerusalén por líderes destacados de Jerusalén. Y lo bueno de esto es que estos dos hermanos eran profetas, ¿verdad? Y qué mejor para fortalecer a este grupo de hermanos en Antioquía que estos profetas. Y dijimos la semana pasada que de acuerdo a 1 Corintios 14:3, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y vamos a hablar un poquito hoy de esto mismo, de los profetas. Note, hermanos, que muchas veces yo tengo que hacer pausas en... Te bendiga, Joel. Joel está ahí, aquí. Hacemos pausas en estas áreas porque este es el contexto que nos rodea a nosotros. Usted se va, yo diría, esta es mi opinión aquí, pero yo diría de cada 5 iglesias que usted visita por ahí, al azar, escoja cualquiera, 3 de ellas están llenas de profetas. ¿Cuántos creen que eso es así? Amén. 3 de 5 tienen profetas. El pastor es un profeta, el maestro es profeta, la hija del maestro es profeta, todo el mundo es profeta, ¿verdad? Y hermanos, pero fíjese, usted escucha una profecía de uno que le dice una cosa y el otro le dice otra. ¿Qué usted cree de eso? ¿A quién le cree? Sí, los dos no pueden tener la razón si se están contradiciendo. O uno está correcto o los dos están equivocados, ¿verdad? Y fíjense, hermanos, que aquí en esta congregación no hay profetas. Aquí no hay nadie profetizando, aquí no hay nadie que le lee el futuro a usted, ni nada por el estilo. Aquí se predica la palabra de Dios. Que yo le mando, que yo... La profecía está aquí. De ahí vamos. Exacto. O sea, ¿sale usted edificado de aquí con la predicación y el estudio, sí o no, hermano? Amén. O sea que, entonces hay algo, porque hermano, esto de profeta, esto viene comenzando y expandiéndose como fuego en un bosque de hojas secas. Desde el año 1900, principios del 1900 en adelante. ¿Qué pasó antes de eso? ¿Dónde estaban los profetas? Y eso sin añadir que del 1990 en adelante hubo una explosión de apóstoles. ¿Qué pasó antes de eso? ¿Dónde estaban los apóstoles antes? ¿Usted no encuentra eso extraño, hermano? Que de 100 años para acá, 120 años para acá, de momento hay profetas que no habían antes. Y desde los 90 para acá, 30 años atrás, apóstoles. Estaba la iglesia incompleta. ¿Usted cree que la iglesia estaba incompleta, hermanos? Le faltaba algo a la iglesia, le faltaba... Porque ese es el movimiento apostólico que se llama hoy en día, un movimiento de restauración, para restaurar la iglesia. O sea, cuando usted tiene que restaurar algo es porque está dañado, está incompleto,
se perdió. Entonces, usted me va a decir a mí que por 1900 años más o menos, la iglesia estaba incompleta, estaba rota, le faltaba algo. ¿Usted ve un problema con eso, hermano? Porque yo veo un problema con eso. Cristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y mire que la iglesia fue perseguida con espada y fuego a través de los siglos. ¿Afectó eso a la iglesia? ¿Dejó la iglesia de ser de iglesia por eso? No, eso la fortaleció. Eso la fortaleció. Entonces, ¿de dónde viene esta idea de restauración y de... A lo mejor están restaurando lo de ellos allá. No sé, a los hermanos allá. Bueno, Esperando lo que sigue. vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿verdad? En cuanto a esto de... Porque a lo que ellos se refieren con restauración es que hay que traer todas estas cosas que se perdieron, entre comillas. Que se perdieron. Y ahí es donde está mi pregunta. ¿Por 1900 años se le perdió algo a la iglesia? Yo digo que lo único que se le pierde a una iglesia y deja de ser iglesia y tiene que restaurar es esto, la palabra de Dios. Es cuando la iglesia ya no tiene a Cristo, como la iglesia de la Odisea. Eso es una iglesia que necesita ser restaurada. ¿Verdad, Ángel? Si pensamos un poquito más allá, entonces ¿a dónde está Dios cuidando de su iglesia? Ya. Porque si ellos están diciendo que la iglesia se perdió o se rompió, que hay que restaurarla, entonces Dios nos dejó a la deriva y el Espíritu Santo, que es el que nos dirige, el Ya. que nos ha de enseñar todas las cosas. Y fíjese, hermano, que yo no estoy diciendo que la profecía no existe. ¿Ok? Pero yo le voy a explicar ya mismo lo que es eso. Cada uno de ustedes puede cumplir con la función de profecía, no de profeta. No que tiene el oficio de profeta, sino que puede cumplir con la función de profecía. ¿Ok? Y vamos a entrar en esto ahora. Porque estamos viendo aquí a estos hermanos, a Judas y Silas, que eran profetas, y ellos están aquí en Antioquía, confirmando la iglesia, ¿verdad? Esa palabra es clave, la palabra confirmar. Y vamos a leer el pasaje que dije ahorita, 1 Corintios 14:3. 1 Corintios 14:3. Lee de esta manera: pero el que profetiza, escuche bien aquí, habla, esa palabra es clave, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Para edificación, exhortación y consolación. Basado en ese versículo, no me voy a extender en otros, en ese quiero basarme en ese. La profecía tiene tres funciones básicas, que es la de edificar. Vamos a ponerlo aquí, escribirlo aquí. Edificar, diferente a la de ahora, que es de juzgar, de juicio. la semana pasada habíamos mencionado que ahora hay dos tipos de profetas. Sí, lo de prosperidad y lo de Los de prosperidad y los de calamidad. Es eso mismo que mencionó Joel, ¿verdad? Y hay una asociación se llama AFP, que es la Asociación de Falsos Profetas. La AFP, Asociación de Falsos Profetas. Freddy García Pérez, Dios te bendiga, Freddy. Gusto que estés aquí con nosotros. El hermano Freddy García, hay veces que yo comparto los posteos que él pone. Este hermano Freddy tiene muy buena información de diferentes tópicos bíblicos. Si lo pueden encontrar en Facebook, Freddy García Pérez. Yo lo que voy a hacer es que voy a compartir en la página de Facebook un posteo y lo buscan y se unen a
lo piden de amigo, ¿verdad? Él pone muchos temas interesantes con buenas explicaciones bíblicas. Edificar, exhortar y consolar. Esas son las tres Consolar, edificar, exhortar. tres funciones básicas de Yo puse edificar aquí. la profecía. Ok. Y vamos a hablar un poquito la edificación, hermanos. La edificación, si usted busca un diccionario bíblico, dice que o no en un diccionario bíblico, perdón, en un diccionario secular, dice que la edificación es la instrucción o mejoramiento de una persona moralmente o intelectualmente. Eso es edificación. Mejorar a una persona a través de la instrucción. Y el mejoramiento es moral e intelectual, ¿verdad? Un ejemplo, hermanos, cuando usted recibe la palabra de Dios a través de estudios bíblicos, de la escuela dominical, de la predicación, usted se está nutriendo, está aprendiendo, edificándose, está en el nivel intelectual, está recibiendo conocimiento, que luego usted aplica a su vida y moralmente usted va creciendo, ¿verdad? Progresando, mejorando. O sea que eso viene siendo la edificación. La edificación fomenta el crecimiento espiritual de la persona. Eso es la edificación. ¿Okay? Fomenta. Ese es el propósito de venir aquí, porque si uno no se edificara, se quedara en su casa, mejor leyendo la Biblia allá, porque... Sí. Pero si uno viene aquí, por ejemplo, yo no entiendo las cosas que yo veo, algunas cosas yo no las entiendo, pues ustedes las dicen, yo las entiendo. O sea que eso va edificando a uno. Correcto. Y fíjense, hermanos, que hay personas que se quedan en sus casas y ellos ven videos, predicaciones en YouTube, por ejemplo. La pregunta es, ¿están escuchando a los predicadores correctos? Yo sé que hay muchos predicadores buenos, pero hermano, cuando una persona no sabe discernir a quién está escuchando, qué está aprendiendo, búsquese algún hermano que hace tiempo que usted no lo ve en esta congregación. Pregúntele cómo se está edificando. Y se le dice, bueno, yo me meto en YouTube y yo escucho a fulano de tal. Y si usted se busca a ese fulano de tal en el internet, mire lo que enseña ese predicador. A ver si está enseñando lo mismo que se predica aquí. Porque al pasar el tiempo, cuando esa persona regresa aquí, viene con conocimiento distinto a lo que se enseña aquí. Conocimientos extraños. Sí, entonces se forman conflictos. Si la persona no viene con la intención de someterse y aprender, van a haber conflictos, ¿verdad? Por eso hay que tener cuidado. Mejor escuche lo que se les recomienda, ¿verdad? El hermano Ángel me estaba hablando de que el hermano Chuy Olivares parece que cambió su postura en cuanto a ciertas doctrinas. Y respetamos al hermano Chuy Olivares, tremendo predicador, ¿verdad? Pastor allá en México. Pero estoy en desacuerdo con la postura que él tomó ahora en cuanto a la seguridad de la salvación. Y no le voy a recomendar a ustedes que vean su canal por eso mismo. Porque cambió en esa postura, usted se me puede confundir. Y si cambia en esa postura, ¿en cuántas horas otras irá a cambiar en el futuro? ¿Verdad? Si es que va a seguir cambiando. O sea que hay que tener cuidado, hermanos, ¿verdad? La iglesia es una comunidad de creyentes con un mismo pensar. Estoy hablando de la iglesia local. Cuando nos empezamos a mezclar con aquellos que enseñan algo distinto, y no estoy hablando necesariamente de, por ejemplo, cuántas veces a la semana se debe dar un culto. Está bien, eso hay diferentes opiniones. Quizá a usted le gusta 5 días a la semana. Aquí se hacen 3 veces a la semana. En otro lado se hace una vez a la semana y va a haber desacuerdo en eso. Ese no es el asunto. El asunto es en doctrinas primarias. Cuando empiezan a haber diferencias en eso, hermano, entonces hay problemas que pueden causar grandes problemas y división en la iglesia.
Es la doctrina de la... Yo sé que nos estamos saliendo un poco del tema, no quiero. Ajá. Pero es que no quiero irme con la duda, pero ¿es la doctrina de la seguridad de la salvación una doctrina primaria de la iglesia o es una doctrina secundaria que no afecta la relación que yo pudiera tener con alguien que difiera de mí en este particular? Aquí está el hermano David Silva Donoso. Dios te bendiga, David, si estás ahí todavía. Él dice, el ser exhortado es lindo, ya que nos ayuda a mejorar en los caminos del Señor. David, si estás ahí, por favor, hay una pregunta que yo también la tengo. Es si la doctrina de la seguridad de la salvación, si es una doctrina primaria o es secundaria. O está ahí, ok. A ver si me puede contestar esa pregunta, hermano. Ok. Lo que, mientras él elabora la respuesta, esta va a ser mi respuesta. Yo personalmente, y hermano David me corrige si me equivoco, puede que me equivoque. Creo que hay muchos buenos hermanos y pastores que no tienen la postura nuestra de la seguridad de la salvación, pero son hermanos en Cristo. Son personas que aman al Señor, que tienen una doctrina sólida, que son ordenados en cuanto a la palabra de Dios y en la manera de adorar. Y siempre y cuando ellos no nos condenen a nosotros por esa doctrina, estamos bien. Una vez que empiezan a condenarnos, a decir ustedes son unos herejes, porque ustedes creen que la salvación no se pierde, ya hay problemas, porque ahora esa persona me está juzgando porque no creo lo mismo que él cree, cuando mi salvación está basada en mi fe en Jesucristo. Ya eso sería para mí un hereje. Ahora, siempre y cuando esa persona y yo nos podemos abrazar y podemos estar en acuerdo de que él cree lo que él cree, yo creo lo que creo, pero que nos vamos a ver en el cielo un día, no hay problema. Que entonces yo creo que sería como una doctrina semisecundaria. Yo la quiero poner más cerca de primaria que de secundaria, pero no lo quiero llevar a ese extremo, ¿entiendes? Mano David, cuando pueda me responde, ¿ok? No sé si me equivoqué, me corrige si me equivoqué. Mientras tanto, vamos a seguir aquí. Vamos a buscar en 1 Timoteo 1, 3 al 5. Voy a borrar aquí. Por ejemplo, hay un pastor dominicano que se puso a decir que nosotros los que creemos que la salvación no se pierde, que eso es una enseñanza diabólica, que eso viene del mismo infierno, que es una mentira. Yo no sé si ustedes acuerdan ese sermón que yo prediqué hace quizás un año, quizás 2, acerca de la seguridad eterna. Tenía que ver con eso, con defender la postura de la seguridad eterna del creyente, de la seguridad de la salvación. Ya eso es una polémica. Cuando una persona nos condena por lo que creemos, que es bíblico lo que creemos, ya hay problema, ya no estamos en el mismo bando. Ya ahora hay que determinar quién de los dos es el hereje. Y yo sé que yo no lo soy. Entonces, si no soy yo, tiene que ser él, ¿verdad? Y puede hablar de Cristo todo lo que quiera, puede hablar del Espíritu Santo, puede hablar de la Trinidad, pero si me está condenando en base a una creencia secundaria, una creencia que esa persona tiene y se cree que por esa creencia uno es salvo, estamos mal, ¿verdad? Yo puedo entender las posturas primarias, obviamente, la Sí. Trinidad, Sí. la sola escritura y todo lo demás, que pues, obviamente cuando hay diferencias entre hermanos, pues digo, no somos ni siquiera hermanos, ni primos somos, punto. Exacto, ni siquiera. No somos ni familia, punto, No. cuando diferimos en las posturas primarias. Exacto. Pero en esas posturas que yo entiendo que son secundarias, y me desvío un poquito quizás me desvío un poco de su postura, yo no lo vería como que tendría que yo batallar con él como si fuera, si me trata como hereje, no es que me sea indiferente. Una postura pudiera tener esa persona tuviera una postura totalmente diferente. Bueno, tú entiendes que yo soy un hereje por eso, bueno, eso es tu opinión. Exacto. Pero para mí esa persona sería un hereje, porque me está juzgando, y no estoy diciendo que tienes que querer lo mismo que yo, para mí, porque me está juzgando por algo que ni me salva ni me condena. Exacto.
¿verdad? Aquí el hermano David dice, es una doctrina primaria, seria, que la salvación viene de cualquier persona menos de Cristo. Ok, está respondiendo más o menos lo que yo dije, que si la persona va a establecer un medio de salvación diferente a Cristo, ya esa persona es un hereje, ¿verdad? Hechos 4:12 lo refuta. Vamos a ver Hechos 4:12. Exacto. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, somos salvos por la fe en Cristo, ¿verdad? No hay otro nombre bajo el cielo, el de Cristo, el de Jesucristo, ¿verdad? Y si alguien me va a juzgar por algo que no sea por eso, pues ya hay, hermano, ya hay problemas, y no es que lo vamos a llevar al nivel de hacerse enemigos ni nada por el estilo, pero en ese caso hay que romper con la persona y decir, mira, tú sigue tu camino y yo sigo el mío. Ustedes saben que Juan Wesley y George Whitefield eran buenos amigos, estudiaban la Biblia juntos. Ellos fueron los que comenzaron el sistema metodista. Y ellos se separaron porque tuvieron diferencias en eso. Pero los dos eran grandes hombres de Dios. ¿Okay? Pero que una persona venga a decirme a mí que como yo no creo que la salvación se pierde, yo soy un hereje. Bueno, la convicción mía es lo que me dice la Escritura, es que mi salvación está segura. No es que está segura para yo irme a pecar y hacer lo que me parece. No es eso, ¿verdad? Eso es una falacia espantapájaro. Pero está segura. Y no hay cristiano que no peque, no hay cristiano que no falle. En un momento a otro fallamos, ya sea por pensamiento, por dicho, por hecho, por omisión. Entonces, ¿qué sucede? Nos perdemos, ¿verdad? Siempre que sigamos las palabras de Dios y que sigamos buscando de Dios cada día más, no nos vamos a perder. Joel, ¿tú alzaste la mano? Sí, estaba oyendo de un pastor que fue alguien y le dijo, mira, te voy a dar tanto si profetizas a una dama de aquí para que se va a casar conmigo. Necesitaba papeles. Y el papel y le ofrecía 10,000 pesos y el Sí. se prenda. ¿Cómo puedo hacer yo eso? Porque eso está bien entre los ojos de Dios. Sí, exacto. Pero hay gente que se presta. Se prestan para eso. Se presta. Ya. El hermano David Silva me dice que lea el comentario anterior. El asunto la pregunta, estamos en la misma posición. Dice, es de segundo orden. O sea, que es una doctrina secundaria. Para mí viene siendo así semisecundaria. Pero si la persona va a insistir en condenarme por eso, pues mira, yo creo que el que está mal es esa persona. Porque esa persona está confiando en su enseñanza más que en Cristo. Me está juzgando por su enseñanza y no por mi fe en Cristo. ¿Estamos viendo? Para mí esa persona sería el hereje. Y puede que me equivoque, pero si la fe de esa persona está tan centrada en su posición doctrinal secundaria, pues mira, ya está No me decir que fuera un hereje, pero sí me atrevería a decir que todavía le falta madurar en Cristo. Sí, no quiero arriesgar a decir que sea un hereje. Sí, no, pero pero sí que le falta madurar. Sí, definitivamente. Y dice, hay muchos arminianos que piensan que hay que esforzarse en las obras para ser salvos. Más adelante el Señor les abrirá el entendimiento, que eso es lo que yo creo también. Que todos empezamos así, todos empezamos como arminianos. Hasta que empezamos a madurar las Escrituras y nos damos de cuenta que en Cristo estamos seguros, ¿verdad? Mas, sin embargo, no dejan de ser hermanos, la misma postura. El tema es que aunque ellos piensen eso, la salvación es de Dios, por lo tanto ellos no nos pueden juzgar. Sí. O sea que esa respuesta es similar a la mía. Puede que tengamos algún detalle diferente. Por ejemplo, como tú dices, por ejemplo, tú no tratarías a esa persona de hereje. Para mí lo trataría de hereje, pero es por el temor que me da.
que una persona llegue a ese extremo de juzgarme porque tiene su fe tan centralizada en que como yo creo esto, yo soy salvo y tú no. ¿Ves? Ahí porque está poniendo esa doctrina primaria como el medio de salvación, ¿verdad? O la está poniendo primaria y la está haciendo el medio de salvación. Bien, vamos a seguir. 1 de Timoteo 1, del 3 al 5. Gracias, hermano David. Y dice, aquí Pablo hablándole a Timoteo, le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. ¿Escucharon eso? Que no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Por qué busqué ese pasaje? Miren el versículo 4. Que no presten atención a fábulas y genealogías interminables. Bueno, hay un contraste ahí entre las fábulas y las genealogías y la edificación. Esas dos están en contraste. O sea que la edificación es contraria a, por ejemplo, usted va a una iglesia donde la persona se para al frente, el predicador o a hablar de que estaba en la sala de operaciones y se murió y fue al infierno y subió al cielo y Dios le dio una oportunidad y volvió a la vida. Eso no es palabra de Dios, hermano. Eso no edifica. ¿Cómo me edifica eso a mí? Dígame. ¿Cómo le edifica a usted? Porque ya yo creo en el cielo y en el infierno. Yo no necesito que él me diga que él fue al cielo y al infierno y que vio a Celia Cruz allá abajo y vio a Michael Jackson y yo no sé a quién más vio en el cielo. Eso a mí no me edifica en nada. El mismo Pablo que tuvo esa experiencia no quería ni hablar de ella. Él le dijo a los corintios, pero ustedes me están forzando. Me están forzando a decirlo. ¿Verdad? El mismo Pablo no quiso hablar de eso. Y estas personas se basan en esas cosas. Que si estuvo en el infierno 17 minutos, que si tuvo una conversación con el diablo, que si todas estas cosas, hermano, eso se convierte en fábulas. En fábulas, ¿verdad? Dios te bendiga, Vanessa. Qué bueno que nos visitas. David dice que Michael Jackson ya estaba de color rojo de tanto fuego. Sí, es uno de los que fue al infierno. David dice que vio a Michael Jackson rojo de tanto fuego, ¿verdad? Eso son fábulas. Fábulas, hermanos. O sea que la edificación envuelve la palabra de Dios. Noten que Pablo le dice que mandes a algunos que no enseñan diferente doctrina. La edificación envuelve doctrina. ¿De dónde sale la doctrina? ¿De los sueños de aquel o de la muerte de este que vino otra vez a la vida o que fue al infierno por 23 minutos y qué sé yo, con quién habló en el cielo? De ahí viene la edificación, la doctrina. La doctrina viene de la Biblia. Viene de la Biblia, ¿verdad? O sea que la edificación envuelve la enseñanza bíblica. Enseñanza de las doctrinas cristianas, ¿verdad? En el versículo 3, pues vemos eso, hermanos, que la edificación está fundada en sana doctrina. Y el versículo 5, hermano, vemos que el propósito de la edificación es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Eso es lo que hace la edificación, ¿verdad? Ese es el propósito de la edificación. Un amor nacido de un corazón limpio. ¿Quién tiene un corazón limpio? Todos aquellos que ¿qué? Que aceptan a Cristo, que creen en Cristo. Entonces es un amor que nace de ahí. Se le predicó el evangelio genuino a la persona, se convirtió, su corazón fue limpio, ¿verdad? Es limpio de corazón. De ahí sale un amor genuino. ¿Okay? Y de eso se trata la edificación, de que nosotros, hermanos, amemos con un amor genuino.
¿verdad? De un corazón limpio. Buena conciencia. Buena conciencia viene cuando recibimos el perdón de los pecados. Amén. La experiencia de aquel que se murió en sala de operaciones y fue al infierno y volvió a la vida, no es el Evangelio. Ese no es el Evangelio de Jesucristo. Eso no salva. Una fantasía. Es una fantasía, ¿verdad? Un mito. Y fe no fingida, ¿verdad? Está hablando aquí de una fe que venga de una persona verdaderamente arrepentida. Ese es el propósito de la edificación, ¿verdad? A eso nos lleva. Lo segundo sería la exhortación. Y con exhortación podemos decir que es comunicar enfáticamente, urgiendo a tomar una acción, persuadir a la persona. Eso es exhortar. Cuando se predica, cuando se enseña, cuando se da un estudio bíblico, vamos a usar la exhortación, a tratar de urgir a las personas para que tomen acción basado en lo que se ha predicado. Eso es la exhortación. Segunda de Timoteo 4:2. Vamos a ver. Segunda de Timoteo 4:2. Y lo voy a apuntar aquí. Segunda de Timoteo 4:2. Dice, este es Pablo aconsejando a Timoteo, le dice que prediques la palabra. Escuchen bien cómo empieza. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, y escuchen esto, y doctrina. ¿Con qué se exhorta? Con paciencia y doctrina. Con doctrina. ¿Y de dónde viene la doctrina? De la palabra. De la palabra de Dios. Exhortación, hermanos, es en base a la palabra de Dios. Está íntimamente relacionado con la enseñanza bíblica. Eso es exhortar. Ángel. Si lees el próximo versículo, ahí te lo explica claramente. Ajá. El 3, el versículo 3. Sí, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. ¿Por qué se trepan en los púlpitos personas a hablar de que fueron al infierno y fueron al cielo? Porque la gente eso es lo que quiere. Se amontonan maestros conforme a sus concupiscencias. Le gustan las fábulas, le gustan las fantasías. Pues mire, váyase a Disney. Si le gustan las fantasías, váyase a Disney a jugar con Mickey Mouse y con Donald Duck y toda esa gente. Si les gusta la fantasía, ¿verdad? Pero a la iglesia no se trae eso, hermano. A la iglesia lo que se trae es palabra de Dios, Amén. ¿verdad? Hermano, porque realmente a mí me dijo una persona, ¿por qué entonces Lázaro no lo del infierno? Y dije, pues el Señor no se lo permitió. El que predica es Cristo Jesús, el que estaba allí. Yeah. ¿Cómo tú a tener que Lázaro, el que murió, Sí, lo resucitó entre los muertos, fuera a predicar? No, eso él no tiene que predicar lo que Cristo estaba predicando allí y los apóstoles. Si Cristo hubiera querido que Lázaro hubiera hablado de la experiencia de su muerte, yo creo que hubiera una epístola. La epístola de Lázaro a los judíos, o yo no sé. El Evangelio de Lázaro. El Evangelio de Lázaro. Usted no nota esas cosas, hermano, que si Dios hubiera querido algo, estuviera en la Biblia. Amén. Y entonces lo que Dios no puso en la Biblia, las personas se trepan en los púlpitos a hablarlo como si Dios lo hubiera dicho. Como si eso fuera lo que Dios quiere que su pueblo escuche, ¿verdad? Es triste, hermano, porque usted le puede dar aquí me está saludando Joana. Joana se quedó en casa porque estaba cuidando a Danielito, ¿verdad? El nene de Liz y Luis. ¿Verdad? Pero este es un problema, hermanos. Es un problema. Me perdí el hilo por saludar a Joana. Ahora cuando... Hablando de Lázaro, cuando hay gente que quiere. sí. Bueno, anyway, sabemos que si Dios hubiera querido algo en su palabra, lo hubiera puesto. Y el hecho de que no lo puso, y el mismo Pablo cuando habló de su visita al cielo,
al tercer cielo, él no quería hacerlo. Él tuvo que hacerlo para enseñarle una lección a los corintios, ¿verdad? Que no lo respetaban a él como apóstol que era. Y él tuvo que dejarle saber, mira, si estas personas que ustedes dicen tienen grandes hazañas, han tenido grandes experiencias, déjenme contarles las mías, ¿verdad? Era por eso solamente que Pablo lo hizo, por amor a ellos, para sacarlos del error, de que no cayeran en el error, ¿verdad? Y entonces la exhortación vemos, hermano, que está íntimamente ligada a la enseñanza. La consolación, ¿verdad? La consolación, la definición es aliviar de miseria o de angustia mental. Eso sería como más bien una definición secular. Pero fíjese que en una época cuando los cristianos estaban siendo perseguidos, cristianos judíos rechazados por sus familias por haber creído en Cristo, cosas que causan angustia, que causan sufrimiento, dolor, soledad, esos hermanos necesitaban consolación. ¿Y de dónde viene la consolación, hermano? ¿Viene de mi experiencia en el infierno? Viene de Dios. Viene de la palabra de Dios, ¿verdad? Del Espíritu Santo, por supuesto que sí, del Espíritu Santo. Dice aquí que es refrescar de espíritu, animar, alentar. Y aquí en Hechos, volviendo a Hechos capítulo 15, donde estábamos ahorita, fíjese que en el versículo 31, cuando recibieron esa carta que enviaron de Jerusalén, mire lo que dice aquí, y habiendo leído, la cual se regocijaron por la consolación. La palabra de Dios trae consolación, hermanos. Amén. Dígame usted, hermano, cuando usted estaba perdido y escuchó el Evangelio de Jesucristo, esa palabra de gracia de Dios, ¿no recibió usted consolación? Amén. Eso es consolación, ¿verdad? O sea que estamos en una... Muchas veces de noche uno no podía dormir pensando, se acuesta, ay padre, Exacto. no sé dónde estoy, si estoy a la derecha, si estoy a la izquierda. Y uno cuando viene a la iglesia y se le explica bien, pues entonces uno dice, ay, qué alivio. O sea, La consolación, ¿verdad? La consolación. Segunda de Corintios 1:4. Segunda de Corintios 1:4. Lo voy a escribir aquí. Segunda de Corintios 1:4. Dice, aquí está el saludo de Pablo, ¿verdad? Y Pablo está exaltando a Dios, ¿verdad? Bendito sea el Dios. Y en el 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, hermano, la función de profeta, no el oficio, no el título, la función de profeta, una de ellas es la consolación. O sea, por eso, ve por qué le dije ahorita, hermano, que cada uno de ustedes puede funcionar en ese sentido. Cuando usted edifica a alguien, está profetizando en cierto sentido. Cuando exhorta, pero acuérdese que es basado en la palabra de Dios, no en que usted tuvo un sueño o que, no sé, comió muchas cebollas y se le subieron los humos de la cebolla al cerebro y empezó a ver angelitos. Inventa un cuento ahí. No, estamos hablando de la palabra de Dios. Eso es edificar, exhortar y consolar. ¿Okay? De ahí es que proviene la profecía. Y habían dos tipos de profetas en la Biblia. Estaba el profeta de reiteración, que ese es el que repite lo que ya Dios ha dicho.
Isaías era un profeta de reiteración. Él predicaba lo que ya Dios había dicho, llamando al pueblo nuevamente a lo que ya Dios había dicho. Que en una que otra ocasión profetizó de la venida del Mesías. Esa vendría siendo la profecía futurística. Pues eso sí lo había en la Biblia. Está bien, no hay problema. Pero hoy en día eso es lo que todo el mundo quiere ser. Un profeta futurístico. Y ahí se vienen convirtiendo ya en adivinos. Se vienen convirtiendo. A Johanna, antes de casarnos, una persona le dijo a ella que le profetizaron un sueño que tuvieron. Una compañera de universidad o algo así, que le iba a ir mal conmigo, que yo le iba a maltratar o que iba a sufrir, algo así. Pregúntele a Johanna si en 26 años que llevamos de casados, si yo le he maltratado a ella. Puede preguntarle, ya, dele una llamadita ahora a lo escondido antes de que yo llegue a casa. Ajá. Para que ella le cuente los maltratos que yo le he hecho a ella, supuestamente, ¿verdad? Según esa profecía. ¿Cuánto ella ha sufrido? ¿Cuánto sufrimiento yo le he causado? ¿Verdad? Al contrario, ella me ha causado sufrimiento a mí. Yo no sé si ella me está oyendo. ¿Verdad? Aquí Vanessa Rossi, es una hermana de Argentina, Vanessa Rossi, ¿verdad? Ella también está gozándose del estudio. Dice, así es, qué buena palabra. Mi hermano David dice, mi hermana, díganos la verdad, ¿ha habido maltrato? Johanna, David te está preguntando si te he maltratado. Dile ahí, escríbele ahí, respóndele. Bien. Entonces, hermano, estas tres responsabilidades, como le dije, envuelven la Biblia, la enseñanza bíblica, la predicación. ¿Okay? Eso sería un profeta. Y no andamos por ahí dándonos títulos de profeta. El maestro, cuando está enseñando en la escuela dominical, está profetizando. ¿Pero qué profecía? Reiterando lo que ya está escrito. Repitiendo lo que ya está escrito y dando una aplicación a la enseñanza. Dando una exhortación. A través de esa enseñanza nos edifica, crecemos. Y hermano, muchas veces que venimos dolidos, sufridos por algo, angustiados, y la palabra nos refresca, nos consuela. La palabra de Dios. Pero no por eso tenemos el título de profetas. No, eso no es el asunto. Pero como le dije ahorita, hermano, hoy en día usted, de cada 5 iglesias, 3 de ellas están llenas de profetas. Y todos le dicen una cosa, mira, que Dios va a arreglar tus finanzas, que si todo se va a mejorar, que si Dios quiere sanarte. Bueno, si Dios quiere sanarme, gloria a Dios. Él lo va a hacer de una forma o de otra, a través de la medicina o a través de los procesos naturales del cuerpo. O si Dios quiere hacer un milagro, porque yo no encierro a Dios en una caja, si Él quiere hacer un milagro, lo va a hacer. ¿Verdad? Pero esa es la clase de profeta que usted ve hoy en día. Gente que están y que leyéndole el futuro a usted y todo eso, Joel. Entiendo que todo el mundo quiere tener un rango, ahora mismo en el Evangelio quiere tener un rango, pero nadie quiere ser un servidor. Como Cristo es un servidor. Ese es el asunto. Ese es el asunto. ¿Verdad? Quieren ser admirados. Entonces estos son personas, hermanos, que muchas veces, en otras palabras, que profetas no son aquellos que andan por ahí hablando en el nombre de Dios, como si Dios les hubiera dicho personalmente algo a ellos para decírselo a usted. El hermano Sebastián Céspedes puso un video de uno aquí en Puerto Rico y se me olvida el nombre, pero yo estaba viendo el video y me desesperé, hermanos, porque fueron más de 5 minutos, yo creo, donde la persona está diciéndole, mira, el Señor dice que te van a venir esos papeles y los vas a firmar, y esto va a... Hermano, eso lo hace cualquier bandido de esos por ahí que quiere impresionar a... ¿Qué papeles? Diga quién es el que tiene que firmar papeles. ¿Y qué papeles son y de qué se trata? Anda Dios bregando con esas cosas. Cuando aquellos dos le dijeron a Jesús, dile que reparta la herencia conmigo. Y Jesús le dijo, Dios no me envió, yo no vine aquí a tratar con esos asuntos terrenales. O sea, que estamos viendo, hermanos, que la gente tiene unas ideas locas por ganar vistas en una página de internet. En Facebook o lo que sea, dicen cualquier cosa, blasfeman a Dios.
calumnian a Dios. Ponen en la boca de Dios palabras que Dios no ha dicho, y eso es calumnia. Eso es blasfemia. Yo no quiero estar en el zapato de esas personas cuando se presenten delante de Dios en el juicio. Yo no quiero estar en esos zapatos, ¿verdad? Esas son las personas que hacen tropezar a los creyentes que todavía no están bien firmes. Exacto. Porque le dicen cosas que dicen, ¿a quién voy a creerle? ¿Le voy a creer al hermano Ismael o le voy a creer a aquel? Lo que es engañar. Sí. Ajá, mano David, mi esposa respondió. Dice que nunca. Excelente esposo. Busque ahí donde dice Ismael y Joana Cortés, ¿ok? Ya tiene la respuesta. Bien. Fíjense, hermanos, que los profetas participaron íntimamente con los apóstoles para poner el fundamento que es Jesucristo, ¿verdad? Acuérdense que la palabra de Dios dice que estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y profeta viene siendo del Antiguo Testamento y del Nuevo, ¿verdad? Y Pablo dice, le añade a eso, creo que es en 1 Corintios 3, ¿verdad? Me corrí, hermano Daniel, si no estoy correcto. Que una vez que está puesto el fundamento, ya no se puede poner otro, ¿verdad? Y el fundamento es Cristo. Amén. Y hermanos, si ya se puso el fundamento, que era la responsabilidad o el oficio de los apóstoles y profetas, y no se puede poner otro fundamento. Ya está puesto para eso. ¿De dónde vienen los profetas y apóstoles de hoy en día si ya no hay fundamento que poner? Estamos viendo, hermanos. ¿Por qué nuestra postura es que los apóstoles y los profetas no existen hoy en día? Y estamos hablando por encimita, podemos profundizarnos más, ¿verdad? Pero no lo vamos a hacer. No me preparé para profundizarnos, pero podemos hacerlo en otra ocasión, ¿verdad? ¿Qué hacían ellos en Hechos capítulo 15, versículos 32 y 35? Vamos a leerlo. Vamos a ver lo que hacían estos profetas, Judas y Silas. En Hechos 15 nuevamente, versículos 32 y 35. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron. Estaban ahí hablando de su visita al infierno o al cielo o algo así. No. Estaban consolando a los hermanos, dejándoles saber, no, ustedes están en el evangelio correcto. Jesucristo murió y resucitó y ustedes han creído en eso. Ustedes son salvos por fe en Cristo. No tienen que hacer obras de circuncisión, ni de esto, ni de aquello para ser salvos. Eso es consolación, hermanos. Palabra de Dios, ¿verdad? Y confirmaron, o sea que los afirmaron más en su fe, ¿verdad? Y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Note que ahí no dice abundancia de sueños, de visiones, de visitas al infierno o de ángeles que se le aparecieron. Abundancia de palabras, palabra de Dios, palabras bíblicas. Y el 35 dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Eso es profecía, hermanos. Eso es profecía. En el versículo 36 leemos: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, y vamos a terminar con esto, hermanos, que es la parte final. Vamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Usted sabe, hermanos, que el médico obstetra, él es el que atiende a la mujer cuando está de parto y asiste en traer el bebé al mundo. Y fíjense que Pablo, cuando fue a Antioquía, cumplió con una función de obstetra, de traer a la nueva vida, al nuevo nacimiento, a todos aquellos que se convirtieron en Antioquía. ¿Okay?
o perdón, no en Antioquía, en todas las ciudades que ellos visitaron en el primer viaje misionero, me disculpan. Y entonces, hermano, cuando nace el bebé, ¿a quién tiene que ver el bebé cada semana y cada mes? Al pediatra. Entonces Pablo no solamente cumple con la función de obstetra, también cumple con la función de pediatra. Él quiere asegurarse que aquellos que nacieron de nuevo ahora estuvieran creciendo, saludables. Qué bonito eso, ¿verdad? La mente de Pablo, el corazón de Pablo, era el de no solamente traer a la salvación a través de la predicación del Evangelio a los perdidos, sino luego que habían sido salvados, asegurarse que estuvieran caminando, ¿verdad?, en los caminos rectos, creciendo, fortalecerlos, confirmarlos. Y de eso se trata la profecía, hermanos. Por eso es que en esta iglesia, hermanos, lo que damos es escuela dominical, estudios bíblicos, predicación. No invitamos a nadie que dice que es profeta o que es apóstol, no queremos escucharlos. Si tenemos toda la profecía que necesitamos, está aquí. Toda la enseñanza y la consejería apostólica y profética está aquí. A alguien, hermano, que le diga a usted un día, ¿dónde está tu iglesia? Me gustaría ir a predicar allá. Y le dice usted que es profeta, le diga, no, a la iglesia de nosotros no puede venir porque no aceptamos profetas. Ya la profecía está. Ya la edificación y la exhortación y la consolación la encontramos en la palabra de Dios. ¿Verdad? O sea, esa es la respuesta que yo le daría. Y cuando alguien le dice a usted, mira que, como le dijeron a nuestro pastor Juan Bautista, que Dios tenía un mensaje para el pastor o algo así, y era una persona que ni siquiera iba a ninguna iglesia, y el pastor le dijo, caray, pero qué raro porque yo soy el pastor de esta iglesia, a mí Dios no me ha dicho nada. Y se lo dice a alguien que no pisa una iglesia y que para venir a decirme algo aquí, ¿cómo va a ser? Hechos 13, bueno, versículos 37 y 41 para cerrar aquí. Dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ese es el nombre de mi nene, Juan Marcos, John Mark. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos de Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿Se acuerdan en Hechos 13:13? Que Juan Marcos los abandonó, ¿verdad? Y hubo tal desacuerdo, escuchen esto, hermanos, escuchen esto para que vean que en las iglesias, cuando hay conflicto, no nos sintamos mal, y no estoy excusándolo, no deben de haber problemas, no deben de haber discusiones, pero ahí hubo una discusión. Dice, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Dice, hubo tal desacuerdo. La expresión aquí, hermanos, es que hubo un argumento caliente. Y si usted lo lee en la Biblia King James, así mismo es que lo dice. Que hubo era como una discusión ardiente, ¿verdad? Y Pablo escogiendo a Silas, de aquí comienza ahora Pablo a hacer sus viajes con Silas. Salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias, ¿verdad? Fíjese que eventualmente Pablo admitió la utilidad de Marcos. Aquí en esta discusión, hermanos, pudiéramos debatir quién estaba en lo correcto, Pablo o Bernabé, o quizás los dos estaban equivocados. La cuestión fue, hermanos, que ellos tuvieron una discusión, y estos eran hombres maduros en la fe, y tuvieron un desacuerdo. Claro, se perdonaron, se dieron la mano, y cada uno decidió seguir su camino. Y mire, como dice Pablo en 2 Timoteo 4:11, lo que Pablo dice de Juan Marcos. 2 Timoteo 4:11. Pablo dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Es posible que Marcos cometió ese error, ¿verdad? Y la Biblia no nos dice por qué Marcos los abandonó a ellos, los desertó en ese viaje que ellos habían hecho, primer viaje misionero. Pero, no sé, hermanos, quizás
Timoteo tenía algunas razones para haberlo hecho, o quizás luego Timoteo se dio de cuenta que lo hizo mal y comenzó a servir fielmente. Lo que sí es que eventualmente Pablo dice, Marcos me es útil para el ministerio, ¿verdad? Y nos dice, hermano, que ellos iban confirmando las iglesias, que eso es lo que hemos hablado, que es edificación, exhortación y consolación. Amén. Bien. Dice aquí el hermano David Silva, exhortar para caleo es orar, y orar se refiere a un discurso oral, ¿verdad? Creo que es eso a lo que se refiere. Presentar, rogar, alentar, amonestar, animar, confortar, consolación, consolar, exhortación, exhortar, exigencia. ¿Verdad? Hermano David contribuyendo con la palabra exhortar. Y yo sé que el hermano David ya está preparándose para dar el estudio de él. Así que nosotros cerramos aquí para que él se pueda ir libre. Ya está libre, hermano David, se puede ir, ¿ok? Puede ir preparando ya el estudio, el programa suyo. Bien. Sí, por favor, Richard. Dios les bendiga.